Bienvenidos, colegas y amigos de la región, al segundo módulo del Congreso Internacional de Puericultura, un enfoque multidisciplinario. Comenzaremos con el módulo 2 y en esta ocasión hablaremos de lactancia materna y de leche humana. Yo soy Rosa Acevedo y les hablo desde República Dominicana y estoy muy complacida de estar con ustedes en esta conexión. En este segundo módulo hablaremos de leche humana. Te vendo la leche humana, porque a pesar de todos sus beneficios, de todo lo que nos trae de bueno en el momento y en el futuro, ha sido una de las tradiciones en la alimentación infantil que más ha decaído en los últimos tiempos. Les presento mis conflictos de intereses. ¿Qué vamos a compartir entonces de leche humana? Vamos a ver cómo apareció realmente la lactancia, la fisiología del proceso, el rol nutricional e inmunológico de su composición, hablando de los elementos bioactivos que contiene y de sus beneficios, como tal, la salud que ofrece a la diada madre-hijo basada en la evidencia y un poquito de programación metabólica vista a futuro. Entre todo, mezcladito, un poco de técnica de alimentación y algunos detalles que son muy importantes para los que trabajamos con niños. La definición de mamíferos la conocemos todos. Somos animales vertebrados de sangre caliente que pertenecemos a la clase mamalia. Y una característica particular nuestra es que poseemos glándulas mamarias, las hembras, que sirven para generar leche para alimentar a las crías. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Quién surgió primero? ¿El mamífero o la leche? Pues, si ustedes supieran, la lactancia es un proceso muy antiguo que precedió al nacimiento vivo y a la placentación. Y muchos investigadores parecen estar de acuerdo en que la mama es una glándula sudorípara modificada tanto desde el punto de vista morfológico como funcional. Olaf Oftedal, científico del Instituto Smithsoniano, habla de cómo comenzó la lactancia. En los protomamíferos, que vinieron en toda una evolución de especies después de hace más de 250 millones de años, cuando desaparecieron todas. Realmente aparece una secreción en las bolsas de unos animales que parecían canguros y que se reproducían por huevos. La secreción aparece dentro de esos sacos con una finalidad, hidratar los huevos y ofrecerle antígenos. Olaf Oftedal, un científico del Instituto Smithsoniano, habla del inicio de la lactancia. Después de la gran pérdida de todas las especies hace más de 250 millones de años, y en toda una evolución aparecen los protomamíferos, que tenían bolsas muy parecidas a las de los canguros, donde guardaban sus huevos. Esos huevos tenían riesgo de deshidratarse y de contaminarse, y esta secreción aparece para ofrecerles hidratación y algunos componentes antimicrobianos. Más tarde, este proceso, entonces, no significa nutrición, sino que está englobado en lo que es protección. Como ven entonces, la evolución inicial y su aparición de la lactancia fue con una función antimicrobiana y los efectos nutricionales vinieron como un rol secundario. Esto trajo grandes ventajas porque pudieron sobrevivir los mamíferos a todas estas situaciones. Mamá andaba con su niño y le proveía su alimento, no tenía que quedarse en un solo lugar para proveerle comida. Y eso hizo además que los mamíferos variaran en una cantidad inmensa de especies, todavía poblando el aire, la tierra y el mar. Es entonces en este sentido que hablamos de la leche materna, de la leche humana. Es un alimento, especie específico, que ha evolucionado con nosotros. Es el único alimento natural especialmente diseñado para los humanos. Es un tejido vivo que va a operar en un amplio espectro de interacciones sobre la diada madre-hijo, no solamente
con respecto a la parte nutricional, sino también relacionado con la inmunología y con asuntos emocionales específicos del recién nacido. Ese proceso a través del cual la madre ofrece a su hijo la leche humana se llama entonces lactancia materna. La formación de esa glándula mamaria, la preparación para la lactancia comienza desde el embarazo y están involucradas toda una serie de hormonas, cada una ocupándose de algún tipo de estimulación o de paro de funciones. Ya cuando el niño nace, vamos a hablar claramente de lo que es la fisiología de la bajada de la leche. Cuando caen los estrógenos y la progesterona, se desinhibe la prolactina y la oxitocina también ayuda y se produce la secreción láctea y la bajada de la leche. Un proceso muy importante y que está muy relacionado con el apego precoz. Veamos entonces cómo va evolucionando esa leche, porque no siempre es igual. La leche humana es dinámica, es cambiante, responde a las necesidades del niño en cada momento y ante cada necesidad. La primera leche que tenemos no aparece después del nacimiento, sino desde antes, alrededor de las 20 semanas del embarazo, y se llama precalostro. Y es una mezcla que a veces sale durante el embarazo como una secreción a través de los pezones de la mamá. Ya cuando el niño nace, va a producir calostro como tal. Y ese calostro es muy importante que el niño lo reciba. Es muy alto en proteínas, con una relación cero-caseína de 80-20. Es muy rico en anticuerpos, en particular en IgA secretora. También tiene muchos oligosacáridos de la leche humana, de los que hablaremos un poquito más adelante. Es baja en carbohidratos y en grasas, pero es alta en energía. Ofrece prácticamente 67 kilocalorías por cada 100 mililitros. El calostro, entonces, recuerda ese inicio de la lactancia. El calostro ofrece protección. Luego viene una leche de transición que va a durar unos 10 a 14 días. Las proteínas van disminuyendo, van aumentando progresivamente la lactosa y las grasas hasta que se convierte en leche madura. Es importante aclarar las definiciones de lactancia materna en cuanto a la cantidad que recibe el niño, sobre todo porque muchos de los estudios y las estadísticas de beneficios se basan en estas clasificaciones. En este momento, es importante resaltar que la lactancia materna exclusiva es definida por la Organización Mundial de la Salud de una forma diferente a otras instituciones que tienen que ver con la salud y la alimentación de los niños, y en particular por la Agencia de Salud Alimentaria Europea. Esta lactancia materna exclusiva, que trae muchísimos beneficios al niño, va a tener que ir acompañada de motivación y de acompañamiento. Y esa motivación no debe comenzar en el salón de parto, sino en esa visita pediátrica prenatal en la que podemos detectar problemas del pezón, ideas que tenga la mamá equivocadas, temores, y además ir incentivando a que la mamá lea y se prepare para ofrecer a su hijo el mejor alimento que le puede dar. Hablemos ahora de la composición de la leche madura. La leche de los humanos es sumamente aguada. Tenemos mucha agua en la leche. Un 87% de su composición es agua. Y dentro de los elementos sólidos es muy rica en lactosa, la que más tiene, una cantidad moderada de grasas, y el restante 2% está constituido por proteínas y por oligosacáridos de la leche humana. Oligosacáridos incluso en una cantidad un poquito mayor que las proteínas. La razón de esta composición de la leche también está relacionada con la antropología, porque nuestras crías deben estar con mamá mucho más tiempo para que se logren sus hitos, no solamente los hitos físicos, sino también los de origen emocional. Por eso, como la leche tiene tanta agua, sin una adecuada hidratación no hay lactancia que se mantenga. Una madre necesita alrededor de 3.000 mililitros cuando está lactando para mantener su propia hidratación y mantener una cantidad
adecuada de leche para su bebé. Cuando hablamos de comparar leche humana con leche de vaca, lo hacemos porque la leche de vaca es la que normalmente se utiliza para preparar fórmulas infantiles y no debido a que se parezca a la leche humana, sino porque nos ofrece la oportunidad de grandes cantidades y comercialmente eso es necesario. Si ustedes observan aquí viendo los macronutrientes, la leche humana es muy alta en lactosa, mucho más que la de vaca, tiene unos cantidad de gramos de proteína, que es prácticamente una tercera parte que la leche de vaca y, como verán después, también la composición es distinta. La relación proteína-caseína-suero es distinta y las grasas, aunque la cantidad es más o menos igual, tiene componentes muy distintos. Si nos vamos a los electrolitos, también vamos a observar grandes diferencias. Fíjense como la cantidad de sodio, la cantidad de potasio y la cantidad de fósforo que tiene la leche de vaca es muy superior. Y eso para un riñón de un bebé que todavía no tiene toda la madurez es muy difícil de manejar. Una carga renal de solutos que trae muchas consecuencias. Entonces, como vemos, la leche humana tiene macronutrientes, tiene micronutrientes, pero también tiene muchos elementos bioactivos y muchos de ellos son realmente esos mismos componentes que juegan diferentes y varios roles. Aquí los vemos expresados en una manera general, pero si queremos verlos todos, pues aquí tenemos una diapositiva que muestra toda su riqueza. Comenzamos hablando de las proteínas y nos vamos a delimitar a hablar de la leche madura. La relación proteína de suero caseína de la leche humana es de 80-20, con alfa-lactoalbúmina y beta-caseína dentro de su contenido. Esto va a tener valor tanto desde el punto de vista de tolerancia y de digestibilidad, como también de producción de problemas de sensibilización y de alergia. Las proteínas con funciones bioactivas dentro de la leche humana son muchas y están clasificadas de acuerdo a la función que realizan. Si sirven de transporte, si sirven para el desarrollo intestinal, si son enzimas para ayudar en la digestión o si tienen actividad antimicrobiana o inmunomoduladora. Nos vamos a detener en algunas, en las más importantes. Y primero que todo hablaremos de la inmunoglobulina A secretora que llega al bebé a través de la circulación enteromamaria. Los anticuerpos fueron de los primeros componentes bioactivos que se descubrieron dentro de la leche humana, en el mismo momento en que se descubrieron más o menos los oligosacáridos de la leche humana, pero todos los beneficios se le atribuyeron a los anticuerpos, aunque más tarde también se reconocieron las grandes ventajas que tienen los oligosacáridos. En este sentido, el niño al inicio recibe la IgA secretora de su madre como parte de la inmunidad adaptativa de la mamá y los recibe a través de la circulación enteromamaria. Más tarde, cuando va madurando el intestino, ese niño va a producir su propia IgA, pero mientras tanto, aunque ya ha nacido, mamá a través de la leche humana le sigue ofreciendo protección. Otro de los componentes importantes dentro de las proteínas del suero de la leche humana son las lisosimas. Las lisosimas tienen un papel importante porque rompen un enlace crítico de los peptidoglicanos de las paredes de las células bacterianas y así las destruyen. Las lisosimas sobreviven a la digestión y pueden encontrarse en las heces de los lactantes. Otra que a mí me encanta es la lactoferrina. Soy una fan número 1 de ella. Es muy alta en el calostro, pero sigue siendo importante en la leche madura. Va a ser resistente a la digestión y va a aparecer en las heces. Tiene una alta afinidad con el hierro. Le sirve de transportador, pero también va a captar hierro porque se mantiene de una manera insaturada para evitar que crezcan gérmenes que se alimentan con él. La lactoferrina también acidifica el medio, por lo que también va a favorecer la absorción del hierro. Tiene otras funciones que van más allá
de la absorción de hierro, porque puede modular tanto la respuesta innata como la respuesta adaptativa a través de una variedad de interleuquinas y además de esa forma actuando como anti o proinflamatorio. Otros factores inmunomoduladores que le ofrece la leche humana al intestino infantil es el factor de crecimiento transformante beta, la interleuquina 10, el factor estimulante de crecimiento de los macrófagos y también el CD14 soluble, que es otro miembro de la inmunidad innata perteneciente a la misma leche. Otro componente muy importante y muy abundante en la leche humana son los nucleótidos. Forman parte de los componentes nitrogenados no proteicos. En particular, la leche de vaca los tiene prácticamente ausentes. Y en la leche humana son alrededor del 20% de ese nitrógeno no proteico que contiene. Los nucleótidos están implicados en muchos beneficios de tipo inmunológico para el niño. Intervienen en el desarrollo intestinal, producen con su presencia menos episodios de diarrea. Recuerden que la mucosa intestinal es una mucosa de intercambio celular rápido. Hay mejor respuesta de anticuerpos descrita a algunas vacunas por el efecto de los nucleótidos y ya les hablé de esa presencia importante en ellos para la absorción del hierro. Terminando de hablar de las proteínas, hablaremos ahora de los lípidos. Los lípidos en total en la leche humana son prácticamente el 98% triglicéridos. Ácidos insaturados, como el ácido linoleico, ácidos grasos de cadena larga, los famosos PUFA, el docosahexaenoico y araquidónico, DHA y ARA, de los cuales hemos escuchado hablar en muchísimas ocasiones. Esos lípidos son precursores de prostaglandinas, de tromboxanos y de leucotrienos y tienen que ver con el desarrollo de la mielinización del sistema nervioso central y el desarrollo de la retina, es decir, directamente con el neurodesarrollo, con el aporte necesario de omega 3, recordando que ese nombre viene por el carbono en que se encuentra el primer enlace doble en esos ácidos grasos. Hay funciones y propiedades bioactivas típicas de los lípidos. Van a ofrecer vitaminas esenciales, además de los ácidos grasos especiales o esenciales de los que les hablé. Y esto va a servir de soporte tanto al tracto gastrointestinal como al metabolismo de lípidos y de lipoproteínas y a la inmunidad y el neurodesarrollo. Por un ejemplo, les traigo las diferentes concentraciones en leche humana dependiendo de la dieta de diferentes poblaciones. Fíjense que donde hay alto consumo de pescado, pues vamos a tener mucho más presencia de estos ácidos grasos en la leche humana. Por lo que dependen de la dieta, podemos manipularla, ya sea directamente con la comida o también a través de la suplementación. La leche madura tiene una composición grasa más alta y un glóbulo de grasa de leche más grande. Ese núcleo del MFGM está compuesto por unos tipos particulares de lípidos que van a actuar también como compuestos altamente bioactivos dentro de la leche. Algo que no podía dejar de hablar, la cantidad abundante de colesterol que tiene nuestra leche humana. Y se habla de que este contenido alto va a estar relacionado con ir entrenando a que aprendamos a aclarar el colesterol como un mecanismo protector. El colesterol también tiene que ver directamente con la mielinización cerebral. Hablando de micronutrientes, no puedo dejar de mencionar al hierro. Todas las leches tienen bajo contenido de hierro, pero la leche humana tiene ciertas particularidades que hacen que de esa poca cantidad la absorción sea la mayor, alrededor de un 49% si lo ponemos en contraposición con otras leches. El hierro está ligado a la fracción lipídica en un porcentaje muy, pero muy alto. Y en este sentido, tengo que hablarles algo de técnica de alimentación.
Al principio de poner el niño al pecho, en los primeros 10 minutos, lo que sale es agua y lactosa. Y luego es que sale la grasa y vendrá acompañada del hierro y de otros micronutrientes. Es importante aclararle a las madres que nunca, cuando un niño se duerme a mitad de terminar de vaciar una mama, debe colocarlo de nuevo cuando despierte en ese mismo seno, porque si no, el niño solamente toma agua y lactosa. Usted lo pone en el otro y vuelve y le da agua y lactosa. Entonces viene el problema de que el niño llora, de que el niño no se llena y hay abandono de la lactancia. Lo que produce saciedad es la grasa. Expliquemos entonces a nuestras madres para que empoderadas terminen cada seno y podamos aumentar las tasas de lactancia materna exclusiva en nuestra región. Los niños van a usar las reservas hepáticas que tienen durante los primeros 6 meses. Y otro detallito importante, para que ese niño, cuando nazca, se vaya con unas reservas abundantes, es muy valioso que el pinzamiento del cordón no ocurra hasta pasado 1 minuto o cuando deje de latir, para que termine de pasar una cantidad que le sirva al niño hasta ese momento. En particular, a los niños alimentados con leche humana, le ofrecemos suplementación con hierro a partir del 4.º mes. La leche humana también tiene antioxidantes. En nuestro organismo ocurren muchas funciones bioquímicas y quedan muchos radicales libres que si permanecen de esa forma pueden hacer daño a las células y a los tejidos. Dentro de ellos el zinc, la luteína, que trabaja magnífica y es abundantísima en la retina, la vitamina E, la vitamina C, el cobre y el selenio y el manganeso van a hacer ese trabajo de detener esa reacción en cadena, neutralizando esos radicales libres y evitando ese daño general a los tejidos. Terminando ya de hablar de esta parte, vamos a comenzar a hablar de otro componente muy importante de la leche humana, que son los hidratos de carbono. ¿Y quién no ha escuchado hablar de la lactosa? Incluso muchas cosas que realmente no son ciertas. Pero todos sabemos que la lactosa es el azúcar de la leche, que se necesita lactasa, que es una enzima a nivel intestinal para descomponerla en glucosa y galactosa y que nos va a proporcionar energía. Pero esa misma lactosa sí se une por la presencia de unas enzimas que son parte de origen genético de la madre y que convierten a la madre en secretora. Esa lactosa puede unirse a toda una variedad de monosacáridos que vemos aquí y de ser algo digerible por nosotros y servirnos de alimento, pasar a ser no digerible y servir de alimento al microbioma del intestino, un tema que realmente me encanta y me apasiona. En este caso, estamos viendo una imagen en la que hay presencia de la FUT2, es una madre secretora. El monosacárido que se une es la glucosa y así se va a producir el oligosacárido de la leche humana más abundante en la leche de todas las madres del mundo, la 2-fucosilactosa o 2-FL. De alimentarnos a nosotros y producirnos energía, un cambio de estructura va a producir otro tipo de elemento que va entonces a no servir de alimento para nosotros, sino para esas bacterias amigas que viven en nuestro intestino. Los oligosacáridos de la leche humana van a tener diferentes categorías. Hay fucosilados neutros, hay sialilados y hay no fucosilados neutros en diferentes proporciones. Esos HMOs, como les llamaré de ahora en adelante, tienen diferentes funciones, pero la primera que se descubrió fue su efecto prebiótico. Eso significa que sirven de alimento de manera selectiva a la microbiota intestinal. Van a producir siembra para que lo que crezca ahí sea bacterias pioneras beneficiosas que van a entrenar a nuestro sistema inmune de una manera beneficiosa, valga la redundancia, con beneficios tanto en el momento como en el futuro.
Esos HMOs van a inducir a la producción de bacterias benéficas. Ellas van a traer un apoyo importante a la respuesta inmunológica y van a soportar el metabolismo a través de síntesis de vitaminas y de otros productos. Pero también van a producir ácidos grasos de cadena corta que se constituyen como el combustible principal para los colonocitos, por lo tanto, van a favorecer el desarrollo de la barrera intestinal y van a promover la salud del tracto digestivo, disminuyendo el pH. A las bacterias regularmente no les gusta la acidez, favoreciendo entonces que crezcan lo que queremos ahí, las bacterias favorables, las bifidobacterias. El microbioma del que les hablaba, un ecosistema amplísimo, es el nombre con el que llamamos a todas esas bacterias que viven con nosotros, y digo bacterias porque son la mayoría, pero realmente hay hongos, hay virus, hay fagos, hay parásitos. Es uno de los componentes biológicos más abundantes que están descritos a lo largo de toda la historia de la biología. Pero esos HMO no solamente tienen un efecto prebiótico, también van a tener otras acciones que son beneficiosas para nosotros. Actúan como señuelo, engañando a un patógeno cuando entra, porque su estructura se parece mucho a la estructura de las células epiteliales. Y también van a tener otra serie de beneficios inmunomoduladores que son los responsables de que se hable de que el rol de los HMOs en la fisiología del desarrollo de los bebés tiene que ver con situaciones y patologías y salud que es relacionada con muchísimos de nuestros órganos del cuerpo, no solamente tracto gastrointestinal, y de lo que cada vez hay más evidencia en este momento. Lo ideal entonces es que a través de ese microbioma se establezca un mecanismo en el que nos beneficiemos los dos, el huésped y los microbios. Vamos a tener entonces la homeostasis intestinal instalada por ese proceso de simbiosis que cuando se rompe por una u otra razón, y créanme que hay muchas razones para que eso ocurra, entramos en desequilibrio a lo que llamamos disbiosis y que está relacionado con toda una serie de enfermedades inmunes, enfermedades gastrointestinales, enfermedades metabólicas y la famosa y terrible enterocolitis aguda necrosante que es capaz de llevarse la vida de muchos de nuestros prematuros todavía en el siglo XXI. Por lo que vemos entonces, la dieta se constituye dentro de los factores ambientales como un moldeador muy importante en lo que es el microbioma. Al modificar la dieta, podemos hacer cambios en la microbiota y esos cambios en la microbiota pueden alterar no solamente al sistema gastrointestinal, sino también pueden introducir a través de muchas sustancias diferentes y de estímulos nerviosos efectos incluso cerebrales. La leche humana, que es la dieta de este momento, entonces nos da la magnífica oportunidad de modular la salud de ese niño, tanto en el presente como en el futuro. Pero no conforme con la leche humana tener elementos bioactivos que inducen a un microbioma, a una colonización por un microbioma beneficioso, la leche humana también está muy lejos de ser estéril. Antes se creía eso, pero con el paso del tiempo y el avance de las técnicas genotípicas de identificación, se ha encontrado que la leche humana también tiene su propio microbioma y que no es escaso, sino que tiene una diversidad mucho mayor de lo que se pensaba. Ward y colaboradores hicieron todo este proceso para evaluar el contenido de las bacterias de la leche humana. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que la comunidad bacteriana en nuestra leche es amplísima, que predominan muchas bacterias que tienen que ver con la cavidad oral y otras tantas, y que también tiene una funcionalidad. Tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos, lactosa y oligosacáridos de la leche humana.
tiene que ver con el metabolismo nitrogenado, porque la leche humana contiene una gran cantidad de nitrógeno por cada 100 gramos de leche. Esas bacterias van a albergar muchísimos mecanismos que tienen que ver con el sistema inmune endógeno de la leche, dentro de los que está la lactoferrina, la alfa-lactoalbúmina, la lisozima, esos que hablamos al principio, es decir, tiene su propio sistema inmune innato. Muchas de esas bacterias son resistentes a antibióticos y son capaces de producir bacteriocinas que tienen efecto antimicrobiano. Y una cosa muy importante con los bancos de leche y que ha cambiado los procesos, después que se sabe que la leche tiene microorganismos, que aunque la leche se pasteurice, las proteínas y el DNA de las bacterias que permanecen pueden inducir a que el intestino esté habitado por lo mejor desde el mismo momento del nacimiento. Es decir, que en la leche de banco los tenemos presentes. El microbioma de la leche humana, al igual como es ella en todos sus comportamientos, es dinámico y es cambiante. Y este estudio de Cabrera Rubio, que es sumamente interesante, lo explica de una manera explícita. Fue analizada la composición de la leche durante el periodo recomendado de lactancia en mujeres que tenían un índice de masa corporal diferente, que tuvieran distinta ganancia de peso durante el embarazo y que tuvieran distinto tipo de parto. ¿Y qué fue lo que encontraron? En cuanto a los cambios durante la lactancia, en las muestras de calostro, al mes y a los 6 meses, identificaron más de 700 especies de microorganismos, mucho más de lo que ellos esperaban. En el calostro encontraron toda esta variedad y en la leche humana entre 1 y 6 meses, los lactobacilos fueron bacterias más típicas de la cavidad oral. Lo que encontraron fue cambiando cuando pasó de calostro a leche madura. Y una cosa hermosa, la leche producida por las madres sometidas a cesáreas programadas resultó ser diferente a la de las mujeres que tuvieron un parto vaginal. Cuando la cesárea no era programada, o sea, que la mamá tuvo el momento de hacer una labor de parto y de que ocurrieran todos esos cambios hormonales, la leche se parecía más a la de los partos vaginales. Pero el niño que nacía por cesárea, a diferencia de por parto vaginal, lo que predominaba de bacterias eran las bacterias de la piel y de la cavidad oral. Y en el parto vaginal, los lactobacilos, prebotelas y en general todo lo que tiene que ver con el microbioma vaginal y los otros microbiomas de la mamá. Sabemos ya que aunque hay diferencias entre parto vaginal y cesárea en el microbioma de los niños, la leche humana es capaz de remediar y ya como a los 30 días resultan ser bastante parecidos. La ganancia de peso también fue un factor estudiado y que aportó mucho. La leche de mujeres con sobrepeso o con una ganancia de peso por encima de lo recomendado durante el embarazo contenía menor diversidad de las muestras de calostro y del primer mes. Pero ya cuando llegaban al 6º mes, la situación era diferente. Pero recuerden que ese calostro y esas primeras exposiciones y esas primeras bacterias, las pioneras, tienen un valor muy importante, tanto en salud temprana como en salud posterior. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Por todo esto que les he explicado, que la leche humana tiene prebióticos y tiene probióticos, se convierte en un magnífico simbiótico natural. Entramos ahora en una parte que es muy importante y que siempre ha llamado mucho la atención. La relación salud infantil y lactancia materna está descrita a lo largo de los años y en muchas civilizaciones diferentes. Y esa relación se debe a 3 fenómenos principales. Porque acelera la maduración de la barrera intestinal, y ya hemos hablado de esto, porque a través de la producción de todas esas sustancias y esos elementos bioactivos se va a ver atenuada las reacciones inflamatorias inapropiadas y porque protege de patógenos y de otros insultos. A lo largo del tiempo hay muchos metaanálisis
que han ido apoyando eso que hemos visto los pediatras en nuestra experiencia a lo largo del tiempo. El último de estos metaanálisis pertenece a Víctora y colaboradores, publicado en Lancet en el 2016, dentro de la serie que tienen que ver con la enfermedad y la mortalidad y la nutrición de la díada madre-hijo. Pero primero quiero hablarles del cuadro que viene a la derecha. En varias ocasiones les he mencionado que aunque la recomendación es de que cada niño reciba lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y a partir de ahí, acompañado de otros alimentos, es decir, de la alimentación complementaria hasta los 2 años o más, cualquier cantidad de lactancia materna va a tener un efecto. Y en este estudio del 2012, que está un poquito viejo, se refleja cómo esas principales enfermedades de la infancia, por debajo de los 2 años y quizás hasta de los 5, vamos a ver los valores de protección de acuerdo a la exposición del niño a lactancia materna. Pero sigamos con el último metaanálisis y veamos desglosado cuáles fueron sus resultados. Recuerden que vamos a estar estudiando tanto el efecto en la mamá como en el niño. Se vio dentro de los resultados reforzado con un valor robusto lo que estamos acostumbrados a ver. Disminución de la mortalidad en aproximadamente un 13% únicamente, y también relacionado a las enfermedades infecciosas de la infancia más comunes como la diarrea y las infecciones respiratorias y la otitis media. En cuanto al sobrepeso y a la obesidad, encontramos que la obesidad sí se ve un rol importante y significativo de protección relacionado con niños expuestos a lactancia materna exclusiva por más largo tiempo que cuando lo usan de una manera solo de gratificación o por mucho menos tiempo del recomendado. Con respecto al colesterol y a la tensión arterial, no hubo en este metaanálisis una relevancia significativa. Pero en cuanto al coeficiente de inteligencia, se encontró revisando 16 estudios observacionales en el mismo metaanálisis que había una mejoría del coeficiente intelectual de 3.4 puntos, de 3,4 puntos. Y ustedes me dirán, ¿qué significa eso a nivel individual? Pero Agostoni, como parte del Comité de Nutrición de la ESGAN, dice que aunque desde el punto de vista individual esto no signifique mucho, a nivel poblacional sí puede ser una ganancia significativa. Los efectos no se quedan en el niño. Y aquí vemos cómo hubo el efecto que se encuentra en las madres que están lactando, de que hay la amenorrea y que va a actuar el proceso como para facilitar no tener un embarazo dentro del intervalo no adecuado. Y el gran beneficio sobre el cáncer de mama, también con respecto al cáncer de ovario. Con respecto al cáncer de mama, refleja la investigación una prevención de 20,000 muertes por cáncer de mama cada año y en general la prevención de 823,000 muertes de menores de 5 años. Un metaanálisis interesante que nos deja conclusiones para pensar y para seguir motivando a nuestras madres a ofrecer su propia leche a sus hijos. Otro beneficio que encontramos con un microbioma rico en bifidobacterias es la respuesta mejor a vacunas. Recordarán que les hablé que en eso también intervenía la gran cantidad de nucleótidos que tiene la leche humana. En este caso, hubo mucho mejor respuesta en los pacientes que tenían gran cantidad de bifidobacterium, en particular Longum species infantis, en relación a los que tenían predominio de clostridiales, de pseudomonadas y enterobacterias. Los beneficios de la lactancia, decíamos desde el principio, que son de un espectro muy amplio y muy variado. Y ahora entraremos en una parte en la que
van a sobresalir los efectos emocionales y de relación. El apego y el vínculo entre lactante y madre va a traer grandes beneficios psicológicos y sobre el desarrollo. La influencia de la lactancia materna sobre estas áreas ha sido muy estudiada en diferentes culturas y ese contacto íntimo temprano, piel con piel, afecta muy positivamente, no solamente la parte psicológica, sino también se ha demostrado que hace que la bajada de la leche sea más rápido y que la duración de la lactancia también sea más larga. Por eso, la recomendación del alojamiento conjunto desde temprano dentro de los salones de parto y dentro de los lugares de las maternidades a donde dan a luz las madres. En esos procesos intervienen muchos factores y dentro de los metaanálisis es difícil ofrecer datos en cuanto a las relaciones interpersonales y del lactante, pero está demostrada la relación que hay y el vínculo entre ese apego temprano y esos grandes beneficios, tanto en duración como en bajada de la leche. Hay también muchos estudios que hablan de la disminución de maltrato infantil cuando la madre lacta a su hijo. Hablo de esto realmente con mucho dolor, pero realmente en los últimos tiempos cada vez ve uno más situaciones que no quisiera haber vivido. La leche humana también tiene su trabajo en esta parte. Y otra cosita importante, contribuye con la economía familiar. El alimento viene de mamá. Mamá se alimenta bien, sigue recibiendo todos sus suplementos que tenía indicados durante el embarazo para ella mantenerse bien y dar una alimentación de calidad a su hijo, porque esa leche humana va a depender muchísimo de la calidad de alimentación de esa mamá. No va a costar nada, no hay que tener equipos para esterilizar, podemos andar con el bebé en cualquier momento y ofrecerle su alimento cuando lo necesite, sin entrar en costos económicos extras. La depresión por parto es otra de las situaciones que se ve minimizada cuando una madre ofrece lactancia materna y sobre todo exclusiva a su pequeño retoño. En este momento no podía dejar de hacer por lo menos un comentario acerca de la lactancia materna dentro de lo que es la pandemia por COVID-19. A pesar de que algunos estudios han mostrado algunos detalles que no son positivos en cuanto a la lactancia, ninguno se acerca en beneficios a lo que ofrece la leche humana, por lo que en este documento, si se siguen siempre todas las medidas de bioseguridad y los protocolos, la madre puede seguir alimentando a su hijo con leche humana, favoreciéndolo por todos esos beneficios inmunológicos que ya les expliqué y también ofreciéndoselos a su mamá, que no tiene por qué negarle el alimento ideal a su hijo porque esté enferma, siempre apegándose a los protocolos de bioseguridad que están detalladamente explicados en esta guía que salió desde marzo del año pasado. Después entonces de escuchar todos los beneficios, todos los componentes, todos los roles que juega temprano en la vida y más tarde en la leche humana, no quise terminar esta intervención sin hablar de las recomendaciones generales de lactancia materna. Cada una de las asociaciones tiene ciertas diferencias, pero en general es un consenso. Ofrecer lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida y a partir de ahí, entre los 4 y los 6, acompañada de la alimentación complementaria hasta los 2 años o más, o hasta que lo decidan mamá y bebé. Por todas estas razones, entonces, la leche humana es simultáneamente una fuente integral de nutrición y un potente adyuvante de las defensas del niño contra las infecciones. Y por eso se dice que después del parto, la leche humana es el elemento más importante en la programación metabólica e inmunológica de la salud de los neonatos. Esto también
de la interesante investigación del grupo de Cabrera Rubio y colaboradores. Para terminar, algo que debe estar en todos los lugares donde hay madres, en todos los lugares donde se atienden niños, embarazadas o no, mujeres en edad fértil, yo diría que hasta en las escuelas, porque tenemos que empezar a fomentar desde temprano la idea en nuestros niños y en nuestras niñas. Los 10 pasos para una lactancia exitosa. Debe conocerlos todo el mundo, no solo el médico, no solo el pediatra, debe conocerlo el camillero, para que cuando una mamá esté en un centro de salud y necesite ayuda, sepa qué hacer. Son 10 pasos sencillos y muy interesantes que van a facilitar el proceso y a evitar que las madres abandonen temprano ese maravilloso alimento creado para nosotros y que no tiene ni tendrá igual a pesar de los siglos y de los siglos. Les dije que les quería vender la leche humana cuando comencé esta charla. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Me la compras? Muchísimas gracias por su gentil atención.